Hermanos evangelistas, mi nombre es David Acosta, soy estudiante de Teología del Centro Arquidiocesano Evangelii Gaudium de quinto semestre. En esta ocasión vamos a hablar un poquitico acerca de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la Iglesia de Dios y mediante los cuales se otorga la vida divina, es decir, ofrecen al creyente el ser hijos de Dios. Son los sacramentos por los cuales nosotros somos insertados en la Iglesia mediante el bautismo. Somos insertados en la Iglesia y son los que nos permiten llevar e ir en busca de esta vida sacramental que nos va a llevar finalmente a la santidad. Es la ayuda más grande que tal vez el Señor nos dejó por medio de su Iglesia. Los sacramentos son instituidos por Cristo, no por la Iglesia. No son cosas de humanos, sino son cosas de Dios. En el Concilio de Trento se afirmó su institución, es decir, antes de esto no es que no existieran, existían muchas formas de sacramento y no se diferenciaba entre sacramento y sacramental, y no fue sino hasta el Concilio de Trento que esto se consiguió. Se necesitaba hacer esa especificación hasta llegar a los sacramentos como los conocemos hoy, que son 7. Consisten en profesar el origen y la iniciativa divina y no en la invención humana. Quiero hacer énfasis en eso. No son un supuesto acto jurídico de Jesús, no son una orden directa del Señor, y el que no los haga de manera inquisitiva, pues vamos a... No, Señor. Son un acto de amor que nos permiten seguirlo. Es Cristo tomándonos de su mano, caminando por el sendero de la vida sacramental hasta encontrarnos con Él. Se asumen gestos en el contexto cultural, teniendo en cuenta su forma de expresión por las necesidades antropológicas de expresar a través de los ritos fundamentos de la vida cristiana. Es la manera que tenemos los cristianos de ir celebrando nuestro crecimiento espiritual. Somos bautizados, hacemos nuestra primera comunión, la confirmación, hasta la adultez, el matrimonio o la vida sacerdotal. Se instituyen considerando que Cristo instituyó primero un camino de vida, consecuentemente un seguimiento. Aquí hace alusión a yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nosotros, si Cristo es el camino, con Cristo lo caminaremos. Entonces, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Iglesia, cada una a su manera asumió en medida la forma de su participación en el plano salvífico. Ellos son autores de los sacramentos. ¿De qué manera? Vamos a ver. Dios como fuente última de la salvación, como culmen, como objetivo. Jesús como mediador único y el Espíritu Santo como el que hace presente a Cristo a través de los siglos. Y la Iglesia como cuerpo del resucitado. La institución de los sacramentos es algo constante y permanente. Es expresión del estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos, hasta el final de los tiempos. Insisto en esta apreciación. Es el seguimiento de Cristo llevándonos a su encuentro, a su feliz encuentro. A la luz de la institución permanente de los sacramentos se entiende mejor el axioma agustiniano. Tanto si bautiza Pedro como si bautiza Judas, es Cristo quien bautiza. No es el ministro el que está delante mío confesándome, sino es el mismo Jesús. Por fe hay que creerlo así. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso, porque eso tiene una frase, tiene una fórmula interesante. La Iglesia no es señora, sino servidora de ellos, no es dueña de los sacramentos, es la administradora, es quien no los suministra, quien nos permite entrar en ella. Aquí vamos a hablar un poquitico de la jerarquía de los sacramentos. El bautismo y la primera comunión son los sacramentos más importantes, relevantes. El bautismo, como lo vemos aquí, nos insertan en la Iglesia, nos permiten revestirnos de ese blanco espiritual que nos da la gloriosa venida de Jesús, el nacer a la vida de Cristo y morir al pecado. Es el bautismo. En la pileta bautismal, como un vientre, nos hace parir a la Iglesia. Y la Eucaristía. La Eucaristía es uno de los sacramentos, yo diría que tal vez es el más importante para nosotros los católicos. En la Eucaristía no somos bautizados, en la Eucaristía somos confirmados, nos casamos en la Eucaristía. Y es en la Eucaristía
donde nosotros recibimos a Cristo con su cuerpo y su sangre, donde yo me hago uno y me configuro con Él en uno solo. Hablemos de la numerología de los sacramentos, numerología, digo yo, del número de los sacramentos. El número 7 de los sacramentos no es aritmético, no es cuantitativo, sino simbólico. El número 7 es un símbolo cualitativo. Miremos las características de estos números. El número 1 significa el origen. El número 2 representa el otro, fundamento de la multiplicidad, la iglesia, la coinonía, la generación del pueblo. El 3 tiene su importancia como síntesis de la unidad y el número de la perfección divina. Recordemos que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3. Y el 4 es la perfección material cósmica. Este es el número de los elementos de la naturaleza: aire, tierra, fuego, agua, los ríos del paraíso, los imperios de las visiones de Daniel y los 4 puntos cardinales. El 7 es la perfección por excelencia, ya que tiene la triada divina y los 4 elementos. Estos 2 elementos configuran el número 7. El número de los sacramentos también nos muestra, además del bautismo y la Eucaristía, que obviamente son 2 datos bíblicos, nos encontramos con la confirmación en Hechos 8:17, donde los apóstoles imponen las manos a otros discípulos, la penitencia en Juan 20:23, Mateo 18:18, haciendo alusión al texto bíblico que nos dice que a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. La unción de los enfermos en Santiago 5:14, donde el apóstol nos propone que si hay algún enfermo en la comunidad, llamemos un presbítero, y lo ungirá y orará por él para que se sane. El orden sacerdotal en Hechos 6, donde los apóstoles eligen los 7 diáconos. El matrimonio en Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5:32, hace alusión a ese texto del Génesis, donde nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y será una carne a partir de este momento. La eficacia del sacramento, como les estaba comentando, el sacramento opera ex opere operato. La gracia del sacramento proviene de Dios, pero la eficacia del sacramento depende del creyente, de la fe que el creyente le imponga. Esta gráfica es excelente, nos muestra evidentemente cómo es Cristo quien, como sumo sacerdote, como eterno sacerdote, opera a través del sacerdote, del ministro, perdón. La liturgia y sacramento. La liturgia es la cima actual en la cual tiende la acción de la iglesia, y al mismo tiempo es la fuente donde emana toda su fuerza. El volver presente en los misterios de Cristo se realiza simbólicamente o sacramentalmente por medio de gestos y palabras, y constituyen esto en la liturgia. En cuanto a expresión simbólica sacramental de la vida de fe, las comunidades cristianas, la liturgia jamás podrá abstenerse del diálogo con las expresiones culturales de los pueblos y la religiosidad popular. El símbolo de los sacramentos. El don de Dios obliga al cristiano a afirmar que el don recibido no es privilegio que lo separa de los otros, sino misión de anunciar a todos como una buena noticia. El amor divino y experimentado en el crucificado como amor de todos los humanos, sin fronteras de religión. Los sacramentos hacen alusión a ese encuentro entre yo y él, entre el símbolo de el cuerpo de Cristo y mi cuerpo, y me hacen capacitante, me capacitan a mí para ser un nuevo apóstol, un nuevo discípulo que se cultiva en la iglesia, que se edifica en la iglesia y sale como un apóstol a ejercer una catequesis, a ejercer en pos de los más alejados. La eclesialidad de los sacramentos. La iglesia hace los sacramentos, la iglesia actúa por presencia perenne de Cristo, por el Espíritu Santo, la crea, la recrea constantemente y la instituye. Con ella da origen a los sacramentos. Los sacramentos hacen la iglesia. Es decir, la iglesia hace los sacramentos, los suministra,
Y los sacramentos construyen la iglesia. Los sacramentos constituyen la iglesia precisamente por ser acciones de Cristo, acciones cuya meta es siempre la reacción con el Padre y el Espíritu por medio de Cristo. Los sacramentos irrepetibles como constituyentes de la iglesia, los tres sacramentos que estructuran esta comunidad. Existen tres sacramentos que son irrepetibles, que son el bautizo, usted se bautizó una sola vez, se casa una sola vez y se confirma una sola vez. Los otros normalmente los renovamos. El sacramento es el centro de la liturgia. Para mejor comprensión de los sacramentos es conveniente comenzar por la Eucaristía, el sacramento de los sacramentos, por ser el sacramento de la iglesia. Nosotros, dentro de la Eucaristía, ejercemos la mayoría de sacramentos. Es decir, nos confirmamos en la Eucaristía, nos casamos, nos bautizamos dentro de la Eucaristía. Y los otros sacramentos nos preparan para vivir la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el centro del cristianismo, de la Iglesia Católica. Vamos a hablar un poquitico de los sacramentales, que son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos sobre todo de carácter espiritual obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Ejemplos de sacramentales nos encontramos con el agua bendita, la imposición de la ceniza, las palmas del domingo, los ramos, las velas, la cruz, peregrinaciones, procesiones, etc. Aquí, en este cuento de la imposición, por ejemplo, esta imposición de la ceniza era donde en la antigüedad no se sabía si esto era un sacramento o un sacramental, por eso hubo la necesidad de que este concilio de Trento no lo acentuara, que es un sacramental. Es más, se aplica dentro del sacramento de la Eucaristía, pero no es más grande que la misma Eucaristía. Y eso sí quiero que quede claro. Bueno, aquí nos explica, es una aproximación histórica, no fue sino hasta el siglo XII que se organizaron los 7 sacramentos con Pedro Lombardo. En el primer milenio los sacramentales y sacramentos eran lo mismo, miren lo que yo les estaba comentando, pero en el segundo milenio los sacramentos se redujeron a 7. Popularidad de los sacramentales. En la Edad Media y por situación de pobreza y enfermedad, los sacramentales eran medio y frutos espirituales. Aún ahora gozan de la misma pluralidad. Esto significa que los sacramentales, como la religiosidad popular, van de la mano y son aquellos elementos, cosas que ayudan a los pobres, a nosotros los pobres, a encontrarnos y guardar una esperanza de aquel Salvador que vendrá a ayudarnos a salir de esta situación, de la enfermedad, de la angustia, del desespero. Todo esto dice, esto es lo que practica, lo que habla la teología de la misericordia. Detrás de la petición se esconde un mundo de dolor, de pobreza, de injusticia, no solo metafísica, no esperando el milagro patente de venir la multiplicación de los panes, sino también de mi historia, de mi realidad. Y es por esto que cuando yo vivo el sacramento en plenitud, con fe, me doy cuenta de que Cristo nos está acompañando todo el tiempo. Aquí dice liturgia y religiosidad popular y las culturas, la inculturación de la liturgia. ¿Qué entendemos por liturgia y por cultura? La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, es decir, el cuerpo de Cristo ejerce el culto público íntegro. El vocablo cultura es el conjunto de expresiones simbólicas que caracterizan el modo de ser, de actuar de un pueblo. Es decir, la inculturación de la liturgia es permitir que en la liturgia se mezcle con la cultura del pueblo, del sector, de la provincia. La interacción entre liturgia y culturas. Aculturación es la introducción de un cambio o de modificación de un rito litúrgico. Inculturación es la reinterpretación y transformación de un rito no cristiano, de modo que pueda entrar a formar parte de un rito litúrgico. El caso de una procesión que en algún momento fue pagana, un rito pagano, y se convierta ahora en parte de la liturgia eucarística. Todo esto con el fin de convertir esa religiosidad popular
en camino de salvación, encaminarlo, que todo aquello nos sirva para encaminar al pueblo de Dios y seguirlo acompañando para que consiga su fin último, que es la santidad. El encuentro de fe y cultura en lo simbólico, Dios se nos ha manifestado a través de signos, la creación, los profetas, los gestos sacramentales, en fin, todo esto que nosotros hemos experimentado, entendido en esta tarde, en este ratico que hemos compartido, es con el fin de aprovechar y sacarle, valga la redundancia, el mayor provecho a los sacramentos. Llevando una vida sacramental nos va a hacer, va a hacer que nuestra vida sea más transparente a la luz de los ojos de Cristo, y nos va a ayudar a conseguir ese fin último, que es llegar a la santidad, y así sacar a nuestro pueblo, a nuestra familia, a nuestras comunidades de ese fango espiritual en el que mantenemos, en esa desesperación, en esa angustia zozobra por la falta de Cristo, en esa deshumanización. Pues, no siendo más, mis hermanos, les agradezco y los invito a que me regalen su opinión al terminar el video. Dios les bendiga. Feliz tarde.